¿Quién fue esta persona que nos habló de los climas, de los tipos de climas? ¿Quién es? Su nombre fue Vladimir Köppen y pues crea toda esta clasificación como de repente muy compleja y muy larga. Dice, no es suficiente con hacer un montón de letras, vamos a juntarlas. Y de repente tiene S con F minúscula y tenemos un clima bien particular que el humano aprovecha los recursos que tiene disponibles. Los vamos a clasificar en algo que ustedes y yo conocemos desde la primaria, que son recursos renovables y no renovables. Hay una cosa que no sé si sucede en Minecraft, pero en el mundo real lamentablemente sí, que son los problemas ecológicos que nos trae la sobreexplotación de estos recursos. El que nosotros explotemos los recursos tiene este fin de la sustentabilidad de especie, y no hacerlo de la manera correcta pues va a llevar a todo un catálogo de problemas. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que todo súper bien. Está aquí su amigo Enrique de Curso CIE en este que es su podcast llamado Desafío Universitario, donde abordamos temas específicos del examen tanto de UNAM como de cualquier universidad, de algunos temas que hemos identificado que son un poquito ahí pues complicados de entender, y es por eso que recibimos a los mejores maestros a que nos hablen de ello. El día de hoy tenemos al maestro Manuel Maldonado, quien amablemente vino aquí a las instalaciones de Curso CIE para contarnos un poquito de el tema de hoy, que es recursos naturales y economía mundial. Un tema que la verdad es importantísimo y que justamente antes de comenzar con el podcast y platicando aquí con el profesor Manuel, pues resulta que México tiene varios elementos que hacen que nuestra tierra sea muy rica, ¿no? Un ejemplo muy claro es que pues en varias regiones se produce vino, por ejemplo, tenemos selvas, hay climas desérticos también, etcétera. Es un tema súper importante. Entonces, antes de pasar esto, quisiera presentarles una vez más aquí a nuestro amigo Ramsés García. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Enrique, gracias, listo para aprender. Eso es todo. Y ahora sí, profesor Manuel Maldonado, ¿cómo estás? Hola chicos, hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues muy bien, aquí trayéndoles conocimiento geográfico. Eso es todo, profesor. Vámonos de lleno. Y ¿qué te parece si nos vamos, profesor, con una pregunta de examen? ¿Quién fue esta persona que nos habló de los climas, de los tipos de climas? ¿Quién es? Su nombre fue Vladimir Köppen. Köppen con dos diéresis, dos puntitos arriba del lado. Y pues crea toda esta clasificación como de repente muy compleja y muy larga, que pues algunos tips que yo les doy a los chicos generalmente en clase es pues chequen las mayúsculas y las minúsculas, ¿no? Porque pues, al señor le gustaban mucho las letras y en lugar de ponerle 1, 2 y 3 empezó a hacer como una compilación bastante compleja, ¿no? Y entonces vamos a tener primero las precipitaciones. Son un nombre fancy para llamarle a las lluvias. Y entonces vamos a tener que la clasificación va de A, B, C, D, E, F en mayúscula cuando encontremos ciertos tipos de precipitación. Pero no solo eso, después vamos a brincar a las minúsculas. Y en las minúsculas encontramos qué tanto va a precipitar durante el año, ¿no? ¿Qué tantas precipitaciones vamos a encontrar? Por ejemplo, la F va a ser una precipitación durante todo el tiempo. Y la S, por ejemplo, que es la penúltima, es una precipitación únicamente en inviernos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que dentro del gran panorama tenemos una idea, una idealización. Finalmente eso es el examen, idealizar. Porque no siempre encontramos las lluvias, lo podemos encontrar incluso ahorita en esta primavera del 2025. Claro. Empezó muy lluviosa, pero se debe a diferentes factores externos. Sin embargo, en lo ideal, pues sí vamos a encontrar que las precipitaciones se encuentran en ciertos momentos del tiempo, ¿no? Y finalmente, la última parte de la clasificación va a ser con las últimas letras del abecedario, empezando con la W, que van a ser los tipos de vegetación que encontramos. Vaya, si llueve, muchas veces encontramos vegetación, pero si no llueve tampoco. Y de ahí, pues se va a desprender toda esta dinámica de taiga, selva, desierto, bla, 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 que hablaremos en un momento. Ok, perfecto. Esto es muy interesante lo que nos comenta. Por ejemplo, vemos muchas veces en nuestra aplicación del clima esto que dice lluvia, hoy lluvioso con precipitación de... Y ahí es donde entra esto, que muchas personas no sabemos cómo traducirlo. Y ahora pues nos acaba de explicar muy bien el profe cómo funciona esto. Y pues nada, creo que de ahí, justo lo que nos comenta de esto que se convierte en selva, tal y tal, podremos empezar a hablar sobre los biomas, ¿no?
Sí, claro, pues dentro de esta clasificación, o sea, esta clasificación lo que hace es que va, o sea, las une. Köppen de repente dice, no es suficiente con hacer un montón de letras, vamos a juntarlas. Y de repente tiene S con F minúscula y tenemos un clima bien particular. Sí. Y esta unión de los climas les vamos a llamar los biomas. Y yo generalmente le explico a los chicos y a las chicas pues cuál es la manera más sencilla de conocer y ubicar un bioma. Antes era National Geographic, antes era Enciclopedia Encarta, que nos tocó ya los más grandecitos. Pero ahora la manera pues ideal, diría yo, es con Minecraft. Minecraft es el lugar perfecto para encontrar los biomas, sobre todo con las nuevas actualizaciones. Y siempre les digo, ¿no? Imagínense que ustedes hacen su mundo de Minecraft y aparecen en la selva. Y en la selva tiene características bien particulares y de esas características podemos emanar pues lo que nosotros conocemos. Y Minecraft está muy bien hecho, no nada más es un videojuego para hacer y construir cubitos. De repente los climas sí responden a ciertas necesidades. Pocas veces en Minecraft vemos, por ejemplo, el desierto que llueva, pero para empezar con la selva, en la selva sí llueve demasiado. Después paso, ¿no? Sabana. Y luego a los chicos, a ver, si ustedes hacen su mundo y van recorriendo, ¿de qué color es la sabana? No, pues profe, es de este color. Y hay dos que pueden confundirnos. Y la sabana va a ser este clima, pues, amarillito, ¿no? Vamos a tener estos arbolitos que como que crecen en diagonal, con flores amarillitas, un clima amarillito, llueve poco. Y después vamos a tener la estepa. Y la estepa me gusta mucho porque fueron como de las más viejitas de Minecraft. Yo jugué ya cuando estaba muy chavito. Y la estepa va a ser este lugar de mucha nieve y donde antes solamente se encontraban lobos. Entonces ya tú salías, recorrías tu mundo de Minecraft, encontrabas a tu lobito y ya te lo llevas a tu casa y tenías 15,000 lobos. El desierto también es uno de los espacios que creo que es más obvio para todos, ¿no? Todos conocemos el desierto y más allá de encontrarlo en Minecraft, lo encontramos en muchas representaciones audiovisuales del cine, del radio, de la televisión, bla, bla, bla. Y después la zona mediterránea, que es una zona bien particular, sobre todo porque tiene una connotación social. La zona mediterránea no la encontramos de manera tan clara en todos lados. Sí. Y yo le preguntaba a los chicos, ¿ustedes por qué creen que esté el Mediterráneo como una zona particular? Pues porque lo tenemos como un antecedente de la cultura griega. Finalmente, si recuerdan sus clases de historia universal, los griegos se desarrollan en el Mediterráneo. Y parte de la civilización y lo que llamamos hoy Europa Central está muy conectada con este mar Mediterráneo. Espero se acuerden muy bien de sus cursos, chicos, y de sus clases. Y lo tenemos como una zona, como un bioma, sobre todo por la importancia social que tienen estas sociedades. Grecia, Roma, Egipto, que estuvieron muy conectados a este mar, y Asia, pues se le da esta importancia, ¿no? Sin embargo, también vamos a tener otros biomas como la taiga, la tundra, que son como estos climas más fríos, o los hielos perpetuos, que regresando al ejemplo de Minecraft, pues es un bioma que es muy novedoso, ¿no? O sea, lo vimos hace poquito, que de repente ya encuentras osos polares, cosa que en mi tiempo solamente salía con metiéndole cositas a la compu, y eso me parece como bien importante, y aparte de importante y entretenido, es importante para su examen. Y es importante porque nos damos cuenta que los recursos audiovisuales que nos rodean, jugar Minecraft, por ejemplo, tiene un trasfondo real, ¿no? No solamente alguien se levantó un día en la mañana y dijo, póngale una selva. Así es la selva. Sí. Y eso es parte de las dinámicas y de las características que van a tener estos espacios. Okay. Es correcto, profe. Ahorita hablando de los biomas y todo eso, viene de la mano un tema bien importante que son los recursos naturales, ¿no? Y también el entendimiento de que a lo largo y ancho de nuestro planeta, pues hay países que son ricos en ciertos recursos, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy burdo. Por ejemplo, Costa Rica con el plátano, ¿no? Una región que produce mucho plátano. México con el café también, que es un tema bien importante, ¿no? O Brasil con el café, ¿no? Entonces, ¿cómo están determinados estos, o no determinados, más bien, cómo están clasificados, profe, estos recursos naturales según el bioma al que pertenecen? Bueno, eso es súper interesante, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que nosotros como especie humana, vamos y aparecemos dentro de un espacio
y explotamos esos recursos dependiendo de las características que tenemos. Regresando un poquito al ejemplo de el clima mediterráneo, el bioma del Mediterráneo, pues finalmente no es un clima que se dé en muchos lados como la selva, ¿no? O sea, tenemos aquí una selva como la Lacandona en México y está la selva del Amazonas en Sudamérica. Esas selvas, pues sí se pueden ir replicando las selvas en India. Sin embargo, el clima del Mediterráneo solo es del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque el humano aprovecha los recursos que tiene disponibles. Y a estos climas los vamos a clasificar en algo que ustedes y yo conocemos desde la primaria, que son recursos renovables y no renovables. Sin embargo, para usos del examen, pues sí le vamos a presentar un mayor peso a cómo los vamos a clasificar, ¿no? Por ejemplo, los renovables sabemos que o sea, que siempre se regeneran. Literalmente su nombre lo dice, se va a regenerar. Sin embargo, tenemos una clasificación de 2, forestales y no forestales. Y es súper importante porque después de todo, la madera pues es el recurso que uno dice es renovable y luego piensa en la madera porque caen las bellotas de los árboles, la plantas y ya tienes 10 árboles de uno, ¿no? Como en Minecraft. Claro. Y entonces tenemos pues estas clasificaciones diferentes y están los forestales y los no forestales. Por ejemplo, la energía solar, el viento, la agricultura también entra en los no forestales y son recursos que poco a poco nosotros como especie explotamos. Después están los no renovables, que claramente son, o sea, obviamente no los podemos, una vez que se usan y que se explotan ya no los vamos a volver a tener. Uh-huh. Pero esos los vamos a clasificar en minerales y en energéticos. Minerales muy claro, oro, plata, zinc, cobre, bla, 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 bla. Una vez que extraes el oro, no hay manera de que plantes oro. Pues sería increíble plantar un árbol de oro, claro, pero no se puede. Yeah. Y después vamos a tener los energéticos. O sea, los energéticos que es la base de todo el movimiento humano contemporáneo, ¿no? Y creo que todos los conocemos, sobre todo el petróleo, que es el más destacable de todos. Es la base de la economía mundial actualmente. Pero también vamos a tener el carbón y el gas natural, que son estos recursos que finalmente tienen una función práctica. Les digo que el petróleo últimamente, pero en el siglo XIX el carbón era uno de los más importantes por la revolución industrial. Es correcto. Perfecto, profe. Hablando de estos recursos renovables y no renovables, y retomando este ejemplo de Minecraft, que es muy buen ejemplo, para situar a los chicos en algo que ellos conocen muy bien, para poderle explicar estos temas. Hay una cosa que no sé si sucede en Minecraft, pero en el mundo real lamentablemente sí, que son los problemas ecológicos que nos trae la sobreexplotación de estos recursos. No sé si nos puede explicar un poquito cuáles son algunos de estos problemas que pueden pasar. Sí, claro, pues en Minecraft uno pide arma su mundo, lo destruye y se hace otro, ¿no? Aquí no podemos hacer otro mundo tan fácil. Sin embargo, pues sí tenemos ciertas clasificaciones dependiendo de del tipo de explotación. Bueno, no clasificaciones, pero sí varias consecuencias. Por ejemplo, el uso inadecuado. No se trata solamente de la explotación como un medio natural, sino como un medio social. Finalmente, el que nosotros explotemos los recursos tiene este fin de la sustentabilidad de especie. Y no hacerlo de la manera correcta, pues va a llevar a todo un catálogo de problemas. Muchos de ellos los conocemos como la erosión del suelo. ¿Qué significa la erosión del suelo? Que el suelo ya no puede volver a ser plantado. Y eso lo hace sobre todo la agricultura y la ganadería. La extinción de especies, que es algo muy problemático y que se ha abordado desde diferentes ámbitos. Incluso espero hayan escuchado o leído en algún lado que le insertaron células de mamut a unos ratones y crearon una nueva especie de mamut. ¿Pero con qué finalidad? Pues dicen, hay que desextinguir a los mamuts. Y tenía una plática con una compañera y ella me decía, pues es que ¿para qué los quieren desextinguir? O sea, ¿no sería más importante procurar la especie que no tenemos? Y nos pusimos a ver un documental. El documental decía, una de las partes más importantes sería reintroducir al mamut en ciertos espacios como Siberia, como estos hielos perpetuos, como donde tenemos osos polares en Minecraft, pero ahí ya no van a cumplir la labor de solo ser bonitos. Empiezan a raspar la tierra y eso lo que hace es que mantiene la tierra fría. O sea, la tierra, mientras más vas bajando, más calor, por así decirlo, temperatura, puede ir acumulando. Las partes más externas, pues hace mucho frío, ¿no? O sea, si estuviéramos en Siberia caminando, tendríamos muchísimo frío, pero si hacemos un hoyo de unos 10 metros, bueno, si tenemos la fuerza para hacer un hoyo de 10 metros,
o de 3, 4 metros, la temperatura sería bastante cálida. ¿Qué es lo que haría el mamut? Pues picar un poco esta nieve que está en la superficie y empezaría a enfriar por abajo, ¿no? Y sería un control para el calentamiento global. Tenemos como esta oportunidad, ¿no? De regresarlas. Eso es algo que finalmente es una manera como de resarcir estos errores humanos. Pero no es lo único, la contaminación. Todos hemos escuchado el efecto invernadero, el adelgazamiento de la capa de ozono, de los problemas que realmente están consolidando, o sea, nos están afectando día a día. Decía yo al principio, la primavera es una primavera fría, pues qué miedo, ¿no? Que tenga que ser fría. Finalmente, esos son parte de la irresponsabilidad en la explotación del recurso. Claro. Profesor, por ejemplo, aquí ya entrando más en temas del examen, ¿qué preguntas de estos temas que acabamos de tocar pueden venirle a los chicos en sus exámenes de ingreso? Muy buena pregunta y sobre todo porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Para aprobar nuestro examen. Correcto. Encontremos, por ejemplo, esta es una pregunta que he visto en varios exámenes simulacro. Yo mismo hice examen para la UNAM y me quedé afortunadamente y recuerdo muy bien esta pregunta particularmente de geografía, que era ¿por qué la Ciudad de México se está hundiendo? Ya aprovechando lo de los recursos, ¿no? Y entonces algunas de las opciones era la fractura del subsuelo, las lluvias torrenciales, la ubicación en una zona sísmica y finalmente lo más importante va a ser la extracción desde los pozos, ¿no? En una de las clases, que esta no tiene que ver con ello, que es hidrografía, pues vemos el ciclo del agua, ¿no? O sea, el agua se evapora, hay nubecitas, llueve sobre el subsuelo y así. Sin embargo, y muchas veces el agua de los ríos o de las lluvias se filtra hacia la tierra y tenemos pequeños pozos. Y esos pequeños pozos lo que hacen, pues es que son fuentes de agua potable. Nosotros podemos consumir esos pozos. Y la Ciudad de México tiene esos pozos y de hecho de ahí se alimentan. El Cutzamala funciona como un sistema que de repente alimenta esos pozos. Sin embargo, la fuente principal son esos pozos dentro de toda el área metropolitana y su sobreexplotación de manera irresponsable ha hecho que la Ciudad de México poco a poco se vaya hundiendo. Claro. ¿Otra profe que tenga por ahí? También tendríamos... ¿Cuál es el lugar que me gustaría abordarlo un poquito más adelante? Pero de explotación del petróleo, ¿no? En México, ¿cuál es la zona más importante de explotación del petróleo? Y es importante porque yo empiezo mis clases siempre con un mapa del mundo. Les digo, a ver, chavos, ¿dónde estamos? Esto es México. Y al este o a la derecha, que no me gusta llamarlo tanto así, pero pues todos lo conocemos así, ¿qué hay? Y a la izquierda, ¿qué hay? Y arriba y abajo. Y entonces, así como que nos vamos todos dando una idea de dónde estamos parados. Al este tenemos el Golfo de México, que algunos lo llaman el Golfo de América, pero pues a mí me gusta más el primero, ¿no? Exacto. Y tenemos el Golfo de México y ahí va a ser una de las principales zonas de explotación petrolera. Y también tenemos el Pacífico del lado izquierdo, hacia Acapulco, hacia Japón, hacia el Asia. Ahí vamos a tener todos estos espacios, por ejemplo, de comercio internacional, que creo que es uno de los temas que hablaremos más adelante. Claro. Y pues aprovechando la entrada de los mares, también me gustaría abrir un poquito y sobre todo, esto también es pregunta de examen de repente porque me dicen cuál es la diferencia entre tormenta tropical y huracán, ¿no? Que es las precipitaciones llevan consigo los ciclones. Finalmente, el fenómeno de las lluvias torrenciales y de las velocidades y tal se llama ciclón. Nosotros le vamos a llamar depresión tropical, tormenta tropical o huracán dependiendo de la intensidad. Y esto es muy importante y sobre todo le digo a los chavos, cuando vean que está lloviendo mucho en la ciudad, es porque algo está pasando en alguna de las costas. Y entonces googlean rápido y justo había un huracán en Yucatán, en la zona del Golfo, y les decía, a ver chavos, vamos a hacer esto. ¿Qué es? ¿Tormenta tropical, depresión tropical o huracán? Y si es huracán, ¿de qué categoría es? No, pues es que es huracán categoría 3. Ok, ¿y eso qué significa? Y entonces lo que vamos a tener básicamente, y para que no nos hagamos muchas bolas, es... El huracán se convierte en aire rápido. O sea, eso es todo un ciclón. Aire que va muy rápido. Y el aire que va muy rápido, pues causa muchos destrozos. Y, pues, bueno, ahora sí, ya para ir adelantando mi segunda pregunta,
era pues estos recursos, o sea, finalmente nosotros estamos inmersos en toda esta dinámica de movimientos y de cambios y aprovechamos o desaprovechamos algunos de los recursos como ya los hemos visto. Sin embargo, ¿cuáles son los más importantes? ¿Y por qué son los más importantes? Y son los más importantes por el hecho económico. Finalmente la economía es lo que mueve la sociedad y mueve todos estos pactos internacionales que tenemos. ¿Cuál va a ser el más importante? El petróleo, lo dije hace un momento. ¿Y cuáles van a ser las zonas más importantes? En México, pues el Golfo. Sin embargo, vamos a tener cierta importancia en el petróleo porque va a ser el fenómeno, o sea, va a ser el recurso en el que basamos toda nuestra economía. Y los países más importantes de producción de petróleo en el mundo van a ser Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Canadá, China e Irak. Sin embargo, como bien sabemos, pues la economía mexicana está basada casi en su totalidad de la explotación del petróleo. México tiene una economía petrolizada. Eso quiere decir que dependemos totalmente de él. Sin embargo, con eso vamos a entender que los estados de la República que tienen mayor explotación de este recurso van a ser Campeche, Tabasco y Veracruz. Y de esos que sabemos están en el Golfo. Es importante conocer, también por eso les digo a los chicos, vean el mapa y sepan dónde están parados, porque si no saben, si les dicen Campeche, Tabasco, Veracruz, se van a nortear, porque no siempre les dicen es el Golfo de México. Les dicen un estado en particular y ahí ya no saben para dónde. Sin embargo, el petróleo pues también es uno de estos recursos que ha sido muy mal explotado a lo largo del tiempo. ¿Dónde lo podemos encontrar? En la contaminación del agua. Y estas son dos preguntas de examen que me parecen bien importantes. La marea roja, la marea negra, que va a ser estas malas explotaciones del petróleo, ¿no? Y generalmente son los ductos petroleros que tienen fisuras o que se rompen totalmente, o los buques tienen alguna salida de petróleo y eso pues finalmente va a caer al mar. Y el mar va a ser quien reciba, o sea, el mar y las especies. Eso afecta de una manera extraordinaria las costas, no solamente del país, sino a nivel mundial. Claro. Totalmente, profe. Hablando con respecto a México, del petróleo y todo esto, pues México justamente como abrimos en este capítulo, es que México pues es, entre comillas, rico, o más bien tiene cierta abundancia en ciertos recursos. ¿Qué recursos que creas tú, profe, que vengan en el examen son los que les pueden preguntar a los chicos? Recursos que tenga abundancia México, ¿cuáles citaríamos? Por supuesto. Es que de los recursos que tiene en abundancia México los tiene el mundo. Sin embargo, yo citaría en primer lugar el petróleo, la minería, que es muy importante de sus clases de México. A través les recuerdo, la minería en México tuvo gran importancia desde la Nueva España. Llegaron los españoles y empezó la explotación de minería, sobre todo de plata, que sigue siendo el principal mineral que extrae México. Después la industria pesquera en la que también México se posiciona de manera importante en muchas costas del Pacífico y del Golfo. Es fundamental, no solamente como un ente económico fuerte para el país, sino como una fuente de sustento importante para ciertas comunidades. Y finalmente yo diría el café. El café ha sido uno de esos, platicaba hace rato con Ramsés, de que él se acordaba que cuando hizo el examen llegó algo que nos gusta a todos y dije, el café. Yo soy fan del café, me tomo mis 2 tacecitas en la mañana y el café es una fuente súper importante de explotación tanto aquí como en el mundo. Perfecto. Pues, mi estimado Ramsés, ¿alguna duda? Pues no, prácticamente ya nos acaba de explicar muy bien, profe, todo este tema. No sé si haya alguna otra pregunta que pueda venir en el examen que crea usted o algo que siempre sea muy necesario que tengamos en mente para la hora de aplicar este examen. Pues yo lo que les recomiendo a los chicos es tengan como mucha conciencia de cuál es la idea de la geografía, ¿no? Tenemos, como vemos en las primeras clases, geografía física y geografía humana. Y la geografía física finalmente es este paisaje natural que nos va a presentar cuál es la explotación. Nuestro paso por el mundo como especie tiene una importancia y tiene un impacto en esos lugares. Entonces, siempre y cuando sepamos como individuos dónde estamos parados, sabemos más o menos qué es lo que importa.
Si estamos parados en el norte del país, finalmente el norte del país se dedica mucho a la ganadería, pero también a la minería. Sí. ¿Por qué? Pues porque son desiertos. Son llanuras desérticas que no tienen este acceso a la explotación. Si regresamos al sur, por ejemplo, podemos encontrar que uno de los cafés más ricos y que es el estado que exporta más es el de Chiapas, pero también Veracruz. Que son cafés que son alabados a nivel mundial. Que son Claro. tienen un sabor muy, muy bueno a nivel mundial y que compiten con otras especies de café. Y entonces sabemos que en el sur tenemos estos espacios. Pero si nos vamos a Tabasco, que también está en el sur, pero está pegado al Golfo, al este, pues tenemos que pensar en la explotación petrolera. Ahí tenemos ciertos espacios. Eso es lo que yo les digo a los chicos. Pues ya para cerrar, a mí me llama mucho la atención, profe, hablando del café. ¿Cómo es que Chiapas exporta tanto café? ¿Por qué económicamente? Aquí ya entramos a los temas de, pues sí, justamente de la economía y demás. ¿Cómo es que Chiapas no destaca entre los países que más riqueza generan? ¿A qué se debe esto, profe? Claro. Una pregunta muy importante. ¿Por qué de repente vemos que Chiapas no tiene ese hit tan grande a nivel internacional? Porque Chiapas compite contra un titán. Y el titán del café desde el siglo XIX, o sea, estamos hablando de que 2 siglos ha sido el rey indiscutible que vende café, es la República de Brasil. Brasil es riquísima en café. Brasil siempre ha vendido café. Así como nosotros basamos nuestra economía en el petróleo, Brasil basa su economía en el café, porque es la fuente más importante y ha sido el exportador más grande. Por eso Chiapas no puede de repente llegar y competir en esas grandes ligas, porque aparte su producción no es completa. Chiapas es un estado. Claro. O sea, chiquito no es. Y es un estado muy rico en otros recursos naturales. Y no se concentra solamente en el café porque tendría que llenar todo el territorio. Y aún así llenando, imagínense que llenamos Chiapas de puros lugares de café, así hasta al lado de la carretera para sembrar café. No competiría con el tamaño que tiene Brasil. Claro. Y porque Brasil sí dice todo para el café. Por eso no vemos ese crecimiento tan grande. Pero pues, yo los invito a que vayan a Chiapas, conózcanlo. Ahí cuando estén en Tuxtla, en el Parque de la Marimba, tómense un cafecito y va a ser una experiencia muy buena. Porque no le piden nada al café de otros lugares. Sin duda, profesor. Pues muchas gracias, profe. Realmente es información súper valiosa. Muchas veces luego los chicos, y nos ha tocado por experiencia que materias como estas o temas como estos, ellos creen que por naturaleza y que por ser humanos los dominan. Sin embargo, la verdad es que tiene ahí su grado muy alto de estudio y les recomendamos que sí le pongan mucha atención a estas materias, ya que, pues como bien sabemos, cada acierto, o sea, cada punto que ustedes acumulen en su examen de ingreso a cualquier universidad representa muchísimo, sobre todo Poli, UNAM, etcétera. La verdad es que son preguntas que tienen que tener correctas sí o sí. Entonces, bueno, profesor, te agradecemos muchísimo, estamos en contacto y esperamos recibirte nuevamente aquí con más temas. Claro que sí, muchísimas gracias. Yo aquí estaré dispuesto y pues mucho éxito a todos, chicos y chicas. Listo, gracias. Esto fue Desafío Universitario. Bye.